Quizás empezar por señalar que Ecuador ha pedido $1.000 millones más al Fondo Monetario Internacional y que ha propuesto una agenda para llevar adelante esta iniciativa. El Fondo Monetario Internacional ve con buenos ojos y es probable que se pueda concretar este afán de financiamiento del gobierno de Noboa. Por otro lado, las noticias que tenemos, cada día se expresa una reducción, una baja del riesgo país. Estamos ya en condiciones similares a las que teníamos hace 3 años, lo cual es sin duda muy conveniente. Y otro punto es que el precio del petróleo sube. Eso trae beneficios en el sentido de que vamos a tener divisas, vamos a tener dólares que ingresen por las exportaciones. Claro, por otro lado, se nos van a ir dólares como consecuencia del aumento de los precios de los combustibles. Pero bueno, esto es lo que queremos tratar y para ello nos acompaña ahora mismo en un enlace Zoom el profesor John Hidalgo. John Hidalgo es un analista, es un comentarista de los temas económicos, siempre está atento y observa lo que sucede con ciertas señales que da la economía. Así que John, bienvenido, gracias por estar con nosotros y vamos a empezar. Tal vez empezar por el anuncio de que el Fondo Monetario Internacional habría ya llegado a un acuerdo técnico, como llaman, con el Ecuador para este desembolso y para hacer un seguimiento de las metas y de las acciones que lleva adelante el gobierno en torno a la economía. Muy buenas tardes, le escuchamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Exacto. Ya aquí, Andrés, gracias nuevamente por darme este espacio. Para mí es un placer contigo estar. Me dijeron hoy, aquí estoy. Un placer, Andrés. Muchísimas gracias. Sobre el tema, son $1.000 millones. $1.000 millones más ha sido un acuerdo extendido con el plan dentro de los 48 meses, que es la extensión del gobierno del actual presidente reelecto Daniel Noboa. Pues, ¿no? En tal sentido, tiene como propósito esto, solventar un poco el déficit económico que tenemos, de la mano también con los compromisos que se dan. Hay un pequeño esquema simple de lo que se está buscando, ¿no? Pasar de este crédito ampliado, se llama, ¿no? El crédito ampliado de 4.000 millones a 5.000 millones, como tú señalas, millones. Se espera un desembolso inmediato aproximadamente de 410.000 millones de dólares, ¿no? 410 millones de dólares. El gobierno de Daniel Noboa mantiene un compromiso con reformas fiscales, laborales y estructurales. No se te das cuenta que hay un cambio administrativo en materia laboral que se está viniendo y se especula los posibles cambios en materia tributaria que se van a dar. Para cerrar, ¿y por qué se da esto? Va de la mano por un tema importante. En el 2024, los avances significativos se dieron a raíz, ¿no?, de que hubo la mejora en reservas internacionales, se cumplió los parámetros, superávit en la balanza de pagos corrientes, liberación de precios del combustible, como tú lo señalas, ¿no?, el que está abierto en el tema de la gasolina, y el aumento del IVA, que pasamos del 12 al 15%. Entonces el FMI valoró positivamente todos estos esfuerzos por atraer inversión privada, crear empleo y estabilizar la economía, recordando que esto ha permitido la baja que señalas del riesgo país, que también lo podríamos ver. Y esta agenda o esta exigencia que establece el FMI al Ecuador para la implementación de estos acuerdos es muy extrema, muy radical. No sé, se piensa, por ejemplo, en el tema de los subsidios a los combustibles, algún tipo de revisión. ¿Qué ocurre con el tema tributario desde la perspectiva del FMI? Se pide, se exige reformas tributarias, reducción del tamaño del Estado que se ha mencionado insistentemente. ¿Cuáles podrían ser o de qué manera podríamos un poco especular, porque no tenemos claro las exigencias del Fondo Monetario, por favor? Andrés, Radio Escucha, un poco para asociar qué representa el FMI. Primero hay una carta de intención que se firmó con anterioridad. Recordemos que estas son herencias que recibe el gobierno del endeudamiento de este plan de desembolsos que recibiría, y producto del déficit existente por el pago inclusive de gasto corriente, se utiliza estos fondos. Sin embargo, previo en la carta de intención original que se dio hace más de 3 o 4 años, producto de este quebrantamiento, tú sabes muy bien, de los gobiernos que se vienen de corto periodo,
Ahora, con un periodo de 4 años, quiere demostrar el presidente actual, Daniel Noboa, cómo va a manejar y cómo va a hacer las cosas. Uno de los puntos referentes importantísimos que al Fondo Monetario le ha interesado es bajar el riesgo país de casi a 898 puntos porcentuales al día 11 de junio. Comparativamente, si lo vemos hacia atrás, ha sido uno de los indicadores muy positivos en la actualidad y corto plazo. Te doy un ejemplo, Andrés. Estuvo en 1.800 antes del 13 de abril, que fueron elecciones, y estamos con 1.000 puntos menos en menos de 2 meses de su posicionamiento. Sobre el tema fiscal, sí, efectivamente hay posiciones. Recordemos que van a haber un alcance, un anexo a la carta de intención previa. Estamos hablando de que se van a ver propuestas que la vamos a conocer, porque esto se conoce cuando uno puede revisar las páginas internacionales en los acuerdos llegados. No te definen los montos, ni las tasas, ni los efectos. Sí te establece, cuando digo tasa, se incrementará un impuesto u otro. Sí te establece el monto total de recaudación con el cual yo pagaría esos 1.000 millones adicionales producto de esta negociación. En materia de combustibles, efectivamente se mantiene la libre oferta en el sentido del libre valor de mercado del galón. Entonces, Ecuador se sitúa entre los países que el precio, más allá del producto subsidiado, que es el diésel, lo que es super y eco, están abiertos al valor comercial internacional, principalmente con la gasolina super, ¿no? Tenemos 2 categorías simplemente. Pero ahora, creía yo que eso se mantiene y se está dando, ya es un golpe fuerte que se vino en el gobierno de Lazo, pero ahora se mantiene. Ahora, decirte qué tipo de impuestos podrían cambiar, yo creería que podría ir por las exoneraciones, ¿no? Cambiar mucho el tema de exoneraciones, incrementar el aparato recaudativo, establecer nuevos, en la fórmula que tiene él actualmente con la autorretención, que ha recaudado mucho y en este año tiene que devolver, es establecer nuevos grandes contribuyentes para captar mayores fondos. También nombrar nuevos grandes contribuyentes especiales, es el término, sobre los cuales podría yo tener ejercer mayor control y establecer. Yo creo que un cambio importante, Andrés, te doy paso, es el tema de precios de transferencia en Ecuador. Nosotros tenemos un estudio, una valoración de precios de transferencia por 10 millones de dólares y eso ha hecho tener un espectro únicamente sobre esos montos, pero se van a analizar transacciones posiblemente por debajo de los 10 millones y eso incrementará el número de contribuyentes obligados a abrir sus transacciones internacionales para que el Servicio de Renta Interna pueda evaluarlos y establecer si son precios de plena competencia. Te doy un ejemplo. Tratar de ver transacciones subsidiadas entre compañías relacionadas de la matriz, que está, un ejemplo te doy, en Europa, en Estados Unidos, en América Central, en México, y que yo recibo un producto importado mucho más caro de lo normal. Entonces estoy bajando el monto de la utilidad. Yo creería que el esfuerzo se va a concentrar también en esas transacciones donde hay salida de dinero por la compra e importación de bienes y o servicios. Yo creo que por ahí puede atacarse mucho y hay muchísimas cosas que hacer. En materia, para ahondar un poco el tema del combustible, yo creo que el control, Andrés, ¿te acuerdas que una vez conversamos que con tanta tecnología que tenemos de la AI, todo lo usamos, todos nos acostumbramos, ya con el Google uno entra y ya está la AI dentro, podríamos hacer muchos controles para que evitar la salida del producto, en este caso de gasolina, fuera de territorio ecuatoriano. Estamos hablando de las salidas de Colombia, las salidas de Venezuela, inclusive del mismo subsidio interno que efectivamente no lo reciben las personas que deberían recibir el subsidio, hablando del transporte público. Entonces hay muchas cosas que hacer en la parte interna para controlar mucho estas situaciones que generan un déficit desfavorable en la recaudación petrolera del gobierno. Es evidente que el gobierno tiene dificultades financieras, dificultades de recursos, no ha podido atender ciertas exigencias de proveedores e incluso parecería que hay un atraso con los GATS, con los gobiernos autónomos descentralizados. Eso es así. Entonces, este dinero que viene del fondo alivia y ayuda un poco. Yo recuerdo, John, que con la oportunidad de la campaña electoral se habló mucho de las reservas que tiene el Estado ecuatoriano y en un momento dado se señalaba que una parte o un porcentaje de esas reservas sí se podría utilizar. ¿Usted es partidario de que eso pueda servir para financiar algunos proyectos, algunas tareas del gobierno central? Por favor.
Sí, yo podría decirte que en parte sí y en parte no. El problema está de la forma donde yo destine los recursos. Si el recurso llamado el dinero que yo tengo como reserva internacional lo destino para gasto corriente, Andrés, es la peor manera de gastar o malgastar el dinero. El concepto social sí creo que es importante, pero yo creo que el gobierno debería preocuparse mucho con la reactivación. Andrés, actualmente llevamos ya más camino a 2 meses, este mayo al 13 de junio ya estamos cumpliéndonos de las elecciones al mes de junio, que fue el posicionamiento, hablamos del 24 de mayo al 24 de junio, ya culmina un mes. No se siente dinamismo económico, se siente mucho déficit, aunque en la banca, mira esta cosa contradictoria que te vas a caer para atrás, tiene mucho flujo de las personas, nosotros que todavía confiamos en ciertas personas en la banca, y el dinero no sale, y la tasa de interés de nuestros ahorros, la tasa de interés pasiva asociada a nuestros ahorros está a la baja. ¿Por qué? ¿Cuál es el efecto? Es que lo que ocurre es que las personas que tienen el dinero no están invirtiendo, y al tener en la banca tenemos mucho dinero, y eso obliga a que haber una sobreoferta de ahorro, permite yo reducir la tasa de interés, concepto de mercado. Pero en los préstamos no ha habido ese cambio. Si se reduce la tasa activa o pasiva, debería ser un mismo efecto sobre los préstamos que se brinda por parte de la banca. Eso no ocurre. Entonces, ¿qué situación nos encontramos? Que realmente que la banca de piso, en vez de ayudarme, me está afectando en mi negocio. Primero, me presta una tasa alta y segundo, me pide muchas exigencias. Entonces, si yo me pongo a coger el dinero de lo que es la reserva, ¿qué origino? Dejar desfinanciado totalmente al Estado para actividades importantes y necesarias. Lo más necesario es el tema productivo, algo todavía descuidado y que yo me imagino que ya al 24 de junio, cumplido un mes, tienen que estar las reglas claras. Yo creo que el tema de seguridad es importante, pero el tema productivo es el mucho más. Y yo creo que ese dinero tiene que destinarse a exclusivamente su destino, mantener al Ecuador con la reserva necesaria para poder tener la capacidad de compra en dólares. Recordemos que la moneda no es nuestra, Andrés. Al no ser nuestra moneda, yo no tener la maquinita de hacer dinero, voy a tener el problema de Bolivia. No sé si te enteraste hace unos meses que no tenía ni cómo comprar gasolina, porque no tenía reserva necesaria para poder hacer estas operaciones de compra de gasolina, que ellos, al no ser procesadores o convertir su petróleo en gasolina y depender de producto externo, origina que no tenga la capacidad de compra, la capacidad económica para poder comprar. Entonces dependemos mucho de nuestros fondos, nuestras reservas para actividades importantes. Creo en este momento una de las condiciones también del fondo es que mantengas una reserva, porque es la fórmula exacta para poder también cobrar, ¿correcto? Cobrar. No, el país no puede estar desfinanciado. Actualmente creo que hay circulante en banca, pero no hay inversión. Entonces, si no le da seguridad al persona cuenta correntista, cuenta ahorrista, que tenga el dinero en el banco, en ver en qué invertir, vamos a seguir sufriendo este efecto de una tasa de ahorros reducida. Ahora, creé yo importante la participación de banca internacional. Actualmente hay muchos brokers internacionales, Andrés. Entonces, si yo quiero dinamizar la banca y no depender de la banca de piso, me va a tocar traer banca de afuera. Eso va a obligar a la banca local, a la tasa de 2 dígitos, bajarla. Hay tasa de 1 dígito que viene de afuera, Andrés, de 1 dígito, que tranquilamente yo puedo solventar mi negocio a pagar una tasa del 18. Ah, no, el tuyo es capital de consumo, capital de inversión. Bueno, te pago al 13, al 12. Y sigue siendo 2 dígitos, pero si hay una tasa de 1 dígito, 9%, 8%, mira que igual es alta, porque la Prime, la Libro, está entre el 5.5 y 6.5, sería extraordinario. En ese momento, Andrés, yo pongo a la banca a bajar su tasa de interés, porque es la única que compite en el mercado, la banca de piso, la banca a la cual yo accedo al crédito. Entonces son cosas también que el gobierno tiene que de una otra forma medir y establecer. Ahora ya no podemos comentar, Andrés, termino con esta parte para darte paso, de que existe alguien vinculado a la banca. Ya no hay. Entonces, ya no hay alguien vinculado a la banca, que fue el caso de Lazo, un problema que se le generaba por ese hecho. Al no haberlo, al ser una persona agrícola, productiva, yo creo que este gobierno tiene que incentivar esa área que es la más afectada
y tenemos un suelo rico, pues Andrés, ¿no? Un suelo rico al cual podríamos establecer eso. John, estamos conversando con el ingeniero John Hidalgo. Él es un analista de temas económicos, experto tributario, en fin, es un conocedor de estos asuntos. Vamos a concluir y la última apreciación que le vamos a plantear es algo que está vinculado con lo que él señaló, en el sentido de que ya prácticamente se va a cumplir el mes de gestión de esta nueva temporada, de este nuevo periodo del presidente Daniel Noboa, una vez que tomó posesión el 24 de mayo. La pregunta que quiero hacer es que una vez que ha transcurrido este tiempo, quizás ya podríamos tener una definición del plan económico que tiene el gobierno, del modelo económico que ha diseñado el gobierno. Sin embargo, eso no lo tenemos claro. ¿Qué pasa con el diseño de esto y si aquello se vuelve fundamental justamente para tener certezas de por qué camino, por qué sendero va a conducir al país en el ámbito de la economía? Por favor. Andrés, eso es prioritario. Es prioritario. Yo creo que soy parte, y tú también, del pueblo ecuatoriano, de esta comunidad que está viendo o quiere cambios reales a nivel económico y obviamente de seguridad. No me quiero apartar la pregunta de la parte económica. Es simple y sencilla. Si efectivamente dentro de sus planes era establecer políticas de Estado de producción, tenemos que ya tenerlas. Recordemos, voy a tornarme ácido con él ahora. Él no es nuevo. Es decir, no estamos hablando de un nuevo gobierno, de una nueva persona. Él ya viene trabajando con anterioridad y lo que le hacía falta era tiempo. Ahora lo tiene, Andrés. Ya pasó un mes y estamos a pocos días que pase un mes de su posicionamiento. Sin embargo, él ya estaba desde abril y marzo. Sé que tomó un periodo de vacaciones y demás, pero en este momento ya lo necesitamos y establecer políticas claras, políticas económicas, políticas tributarias, adelante. Pero ya queremos saber. Creo que una de las normativas que está lanzando, que era esta ley para estar en contra de toda esta situación de problemas a nivel delincuencial, yo creo que es muy importante, pero el sector privado, insisto, es el medio con el cual gobiernos de turno se han apalancado y creo que es el menos atendido ahora, porque efectivamente el riesgo país baja, eso mejora el tema de apreciación internacional, la gente de afuera va a invertir, es la inversión extranjera importante. Sin embargo, la inversión privada es la que ha levantado o ha mantenido estos países en estos 6 últimos años, luego de este debacle político entre izquierda y derecha. Entonces, en estos momentos también debo de preocuparme con el sector privado, establecer medidas claras con el tema, insisto, con la autorretención, que para unos, aunque tenga que devolver, tengan un año de financiamiento a muchas compañías. Estamos hablando de 520 contribuyentes que pagan, pero se sienten inconformes porque no reciben nada con relación a ese año de financiamiento que le da el gobierno, porque en un año le tienen que devolver la diferencia de impuestos que tienen. Sin embargo, no se ve nada de cambio. Entonces yo creo que el señor presidente le va a tocar bailar con la más dura, de que estos 4 años son de él y ya no hay nada de herencia. Es decir, le toca actuar o actuar, no le queda más. Y le deseo totalmente suerte, yo creo que tú igual. Señor, sin duda tenemos ese afán de que todo salga bien, que podamos avanzar y de hecho hay ciertas señales de que la economía en su conjunto tiende a recuperarse. Hoy ha estado con nosotros John Hidalgo, analista de temas económicos, que nos ha dado su lectura sobre lo que ocurre con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el riesgo país, las inversiones, el modelo económico y, claro, los asuntos que tienen que ver con la gestión de gobierno, que es fundamental. Esto es tener un plan, un modelo de economía que quiere implementar. Muchísimas gracias a nuestro entrevistado. Chao, Andrés, un abrazo.